Hola, soy Fer y yo investigo sobre psicopatía hace muchos años y quiero con estos videos comparar y mostrarles la influencia que hay espiritual del demonio en todos estos actos de abuso y también poder reconocerlas a las personas a los psicópatas o personas también abusadoras, estafadoras, y poder salir adelante del estrés postraumático o de este tipo de experiencias. Y bueno, lo primero es que tenemos que saber quién es el padre de la mentira después del psicópata. Perdón, primero, antes del psicópata, porque se va a enojar si lo pongo después del psicópata. El demonio. O sea, Satanás es el padre de la mentira y bueno, fue el primer homicida. Y si vemos el porqué, el motivo de su condenación, es justamente porque, bueno, pecó de soberbia y de desobediencia porque quiso reinar. No aceptó la voluntad de Dios y, y eso lo vemos que en la primera instancia Dios le dio, los hizo ángeles, espíritus de una naturaleza superior a la humana y con bondad y buenos. Y en la segunda instancia les mostró, les dio la oportunidad de que ellos tenían que elegir, o sea, les dio ahí sí libertad para elegir, pero una sola oportunidad. Y la tercera instancia era que si elegían hacer la voluntad de Dios, sacrificarse, iban a poder gozar de la bienaventuranza en el cielo y si no iban a ser expulsados inmediatamente. Cuando Dios les revela que Jesucristo iba a hacerse carne, que iba a ser de naturaleza humana, bueno, sin dejar de ser Dios, y también les reveló que María Santísima iba a ser de naturaleza humana, pero superior en perfección a todos los ángeles juntos y a todos los santos juntos, el demonio tuvo, bueno, una fuerte envidia y no soportó quedar segundo de ella, de una mujer. No, no. Y de ahí, bueno, también considero que nace la misoginia y todo eso de la parte del odio del hombre a la mujer, porque el hombre odia tanto, algunos hombres odian tanto a la mujer. Es por todo del padre de la mentira, fue el primero, que odió a María Santísima. O sea, eso en la revelación que Dios les mostró. Cuando rechaza el demonio eso se revela y dice no servían, no serviré, y arrastra con él un montón de ángeles porque los logró convencer y gracias a la intervención de San Miguel se lograron salvar todos los otros ángeles, porque San Miguel tuvo una intervención estratégica y perfecta, porque dijo, bueno, ¿quién como Dios? Y sin la gracia de él no somos, sin la gracia de él no somos nada. Y son dos cosas, o sea, pilares. Es Dios primero, es el creador, y sin la gracia de él no somos nada, literalmente. Y ahí logró retener, digamos, a otros ángeles y Dios le dio el poder a San Miguel, el único que tiene el poder de luchar contra el mal, y así hubo una gran batalla en un lugar grande con millones y millones de ángeles y fue precipitado. El homicidio de la serpiente antigua, el padre de la mentira. Y bueno, y de ahí yo hago este relato, digamos, para que vean que él se condena porque quiso reinar, quiso ser el rey, un rey despótico, un rey que quiere tener acólitos, seguidores, cómplices, aduladores, admiradores. Ahí estamos nombrando, mencionando características de la personalidad de un típico soberbio psicópata. Y de ahí vemos cómo interviene en la tentación, en la primera vez que interviene con el hombre, ¿no? Y debe haber estudiado el comportamiento de la mujer y del hombre, de Adán y Eva, y fue a la más vulnerable. Y así logró con éxito convencerla, diciéndole que iba a ser más grande, que iba a tener la sabiduría de Dios, si comía del fruto prohibido. Y había un no ahí. El no, que Dios dice, no fornicarás, no robarás. El no, el que va contra eso pierde la gracia.
Y bueno, y así fue como bueno, se produjo el pecado de desobediencia y las consecuencias catastróficas hasta el fin del mundo. Parirás con dolor, el hombre te dominará y la muerte, que es terrible porque nosotros fuimos creados para ser felices. Y por eso se sufre tanto cuando se desprende el alma del cuerpo. Pero, bueno, esto en resumen. Entonces el psicópata está vinculado. Todo el que hace el mal peca y está con el padre de la mentira, obviamente. Lo que quiero aclarar que no son solo los psicópatas, los malos del planeta Tierra. Todo el que comete un pecado ya ofende a Dios y cae en las tinieblas, en el estado de pecado mortal y no tiene la gracia de Dios si es en materia grave, obviamente. Pero el tema de la psicopatía es muy impresionante porque los patrones que hay son iguales que los del demonio. Es el querer reinar, el querer tener acólitos, admiradores, de ir contra los mandamientos de Dios, el estilo ese agazapado y con agañazas y de ser muy fariseico, de vender obviamente una imagen totalmente falsa y que no tiene nada que ver con su interior. Y como decía Santo Tomás de Aquino, el problema de los fariseos era un problema espiritual. Nosotros vamos a ver que los psicópatas no tienen un problema psicológico, digamos una anomalía, una esquizofrenia, una bipolaridad, neurosis. Son totalmente aplomados, aparentan ante la sociedad ser perfectos, por eso generan tanta confianza y aceptación, pero el problema es espiritual. Y la víctima que eligen. Ese es el tema, porque no despliegan toda esa maldad en todas las personas, sino con la persona que quiere. Y después en el trabajo pueden ser geniales, porque ayudan a todos para poder quedar bien, poder ascender en el trabajo y tener admiradores y, bueno, y todo eso. Digamos que son astutos. Los hijos de la tiniebla son astutos, los hijos de la luz no. Esa es la diferencia. Y, y después vamos a seguir desarrollando los tipos de víctimas que buscan, cómo son las primeras etapas en la conquista, después ya cuando está en la fase de destrucción y deterioro psicológico, emocional, espiritual, todo de la víctima. Y, y bueno, después tips o consejos como para salir del abuso psicopático, que es un estrés postraumático de por vida. Así que eso con respecto a los psicópatas, cualquier duda que tengan o experiencia, me avisan o comentan. Bueno, y terminamos con las palabras de nuestro Señor, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Caifás, que fue un psicópata, líder, que tiene todas las características del psicópata, cuando estuvo en la cruz y martirizándolo a nuestro Señor en ese momento de horror y de agonía, y Jesús lo que dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra no saben interpretarla los que no conocen la psicopatía. Pero sí sabía Dios todo lo que estaba haciendo, estaba todo planeado, lo hicieron, lo mataron porque estaba todo planeado, planificado y con mentiras, y fue producto de la envidia y de querer ellos reinar. Volvemos al querer reinar, quisieron tener el poder y sabían que tenían miedo de perder el poder por Cristo. Entonces lo eliminaron. Eso es típico del psicópata, te elimina, o te mata directamente o te bloquea de alguna forma, que él siempre reine, que él siempre esté asimétrico, nunca iguales. Eso es del psicópata. Y el Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, se refería que en realidad sí sabían lo que hacían, pero en una parte no sabían exactamente que estaban en el camino totalmente de las tinieblas y que estaban en pecado mortal y que iban a condenarse si no cambiaban de actitud. Digamos que el plano espiritual como que no sabían. Estaban como muy ciegos, digamos, en la parte del mundo, de lo material, eso. Así que bueno, los próximos videos vamos a hablar de otros temas, de las otras características de los psicópatas, que son los depredadores más peligrosos del planeta Tierra. Y bueno, y que tire una piedra el que no tenga pecado.